Queridas ratonas, queridos ratones de televisión, sean bienvenidos a un TV Podcast más. Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri, yo soy ratona de TV. Bienvenidos los que están por primera vez, bienvenidos los que son comunidad frecuente en Ratona de TV. Gracias por estar aquí y gracias por este podcast, por acompañarme en este podcast que es por en sí mismo algo muy especial, no solamente por el invitado que ahorita les platicaré quién es, y bueno, pues ustedes ya vieron seguramente en el título, en la imagen, de qué vamos a tratar, de qué vamos a platicar, que es un tema que a mí me gusta muchísimo y que quizás platico poco con ustedes, pero no por eso no significa que no lo lea y que no lo revise constantemente con más pasión que ánimo crítico, quizás. Sino porque hoy cumplo, el proyecto de Ratona de TV, o lo que inició de manera súper ociosa un 18 de septiembre del 2005, pues está simplemente cumpliendo años. El primer post que saqué, la primera forma de darme a conocer como Ratona de TV, que fue un post bastante tonto, que empezó siendo, ya saben, ratonadetv.blogspot.com. Ahora, después ya en estos tiempos ya es .mx, pero antes era .blogspot.com. Y fue mi manera de introducirme al mundo de los blogs y la manera de introducirme a esto de las comunidades de internet, de saber que había gente atrás de los monitores que te leía y que además te escribía. ¡Wow! Era fantástico. Me encantará hacer algo como para celebrar, ya sea un en vivo o algún video o alguna cosa cursi, nomás porque pues no quiero que pase desapercibido y porque la verdad es que me han dicho mucho que no minimice mis esfuerzos y seguir en pie con algo que empezó ociosamente hace tantos años, pero ahora con forma, ahora con fondo, ahora con otro tipo de aportación, pero siempre desde la pasión. Creo que sí necesito echarme porras por eso, porque ha sido el sostén de mi vida, digámoslo así, emocional, y de mi... Cuando he tenido momentos muy fuertes, lo único que me ha salvado emocionalmente hablando ha sido esto que me gusta y esto que canalizo como Ratona de TV. Así que, pues nada, creo que tengo mucho que agradecer a ese primer tweet, a esa primera ocasión en la que pues estaba yo necia tratando de saber qué eran los blogs y cómo se comían y tal, y bueno, pues aquí estamos, llena de satisfacciones y con muchas cosas que contar. Pero además, bueno, les traigo un invitado padrísimo que tengo que hacer la introducción y tengo que saludarlo por este medio porque como verán, ahora que empiece la entrevista se darán cuenta que nosotros nos arrancamos, fue así como de ok, déjame empezar a grabar y ya después te introduzco porque no, esto no puede ser. El invitado que tengo, pues tengo la fortuna de contarlo como amigo, hemos coincidido laboralmente hablando de muchas maneras. Y si ustedes me siguen hace más de un año, recordarán que teníamos un programa de Facebook todos los miércoles llamado Formato 7 Entretenimiento. Él es Homero Viviano. Homero en este momento es catedrático de la Universidad Anáhuac en Jalapa, pero además de todo ha sido un productor de televisión muy activo y que en algún momento, en el momento en el que coincidimos trabajando para la televisión pública de Veracruz, a Homero le tocó coordinar durante muchos años las transmisiones que tenían que ver con directamente con la figura gubernamental. Estuviera quien estuviera, pero bueno, le tocaba ver todo ese trámite, digamos, desde lo técnico, pues como productor, hasta todo lo que involucraba y también su experiencia hablando burocráticamente hablando, porque en algún momento también ocupó un cargo que no nada más era de productor, sino que fue subdirector. Le dio también este conocimiento para que ahora yo haya aprovechado y pues quise
involucrarlo en esta plática y en esta conversación que yo comencé con mi esposo hace algunos días respecto a las transmisiones que se hacen de eventos que tienen que ver con, digamos, oficiales, con los gobernantes, con los gobernadores, con el presidente, y obviamente todo esto en el marco de la ceremonia del grito que vimos, que bueno, de alguna manera tuvo un matiz diferente, o así lo anunciaron mucho, por el hecho de que por primera vez fue coordinado por los medios públicos a nivel federal, y esto tiene matices muy interesantes y tiene mucho que contarse y que reflexionar sobre lo que hay detrás de este tipo de transmisiones y de este tipo de acontecimientos que a nosotros nos indican una cosa, pero todo lo que hay de trabajo previo es importante, y también como el tema de las decisiones, de quién decide, si el medio o el equipo del jefe de gobierno del quien se está hablando, etcétera. De todo eso le pregunto a Homero, todo esto vamos a estar platicando, así que le doy la más cordial bienvenida a mi querido Homero Viviano y gracias por estar en este TV Podcast. Platiquemos un poquito entre diferenciar esto de lo que es la televisión pública y de lo que son las coordinaciones de comunicación social, porque podría parecer que son lo mismo, pero yo digo que no. No, por supuesto que no son lo mismo. A ver, para empezar, la misión de la televisión pública, que sí está ligada en cierto sentido a una función, primaria de las estructuras de gobierno de los gobiernos, sí hay relación, porque independientemente de su naturaleza, como pública, como gubernamental, como privada, se cumplen con ciertas características naturales y a su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la televisión pública naturalmente tiene la característica de que sus contenidos están enfocados siempre a tener cierto valor formativo y a aportar a la sociedad, y que además esta se vea representada, que sea plural, que no tenga ningún sesgo y que tenga apertura para todo, ¿no? La televisión gubernamental efectivamente pues, tiene la misión de la difusión de las acciones y obras de gobierno, ¿no? Más adelante vamos a hablar de ciclopía, ¿no? Uh-huh. Y pues definitivamente las televisiones privadas pues tienen el fin de entretenimiento y un esquema comercial, que es lo que las mantiene, que pareciera que ahora no es tanto, ¿verdad? Pero eso es otra charla. Bueno. Entonces, bueno, el asunto es que entre las coordinaciones de comunicación social y las televisoras públicas sí hay una relación. Voy a hablar del caso nuestro aquí en Veracruz, de Radio Televisión de Veracruz, que en el último sexenio priista, en la administración duartista, la televisión pública del Estado se sectoriza a comunicación social. Uh-huh. Esto quiere decir que depende, pero no depende de comunicación social. Radio Televisión de Veracruz es un organismo público descentralizado y en cierto sentido tiene autonomía administrativa, tiene autonomía de gestión, tiene patrimonio propio, pero está regido por una junta de gobierno. Uh-huh. Tiene un presupuesto público, y esta junta de gobierno está presidida por el gobernador, y la integran pues, los secretarios, ¿no? Como el de salud, educación, protección civil, seguridad, y todas estas secretarías que son de vital importancia en las estructuras del gobierno, ¿no? Okay. Entonces, digamos que sí es, pero no es. En el sentido estricto, tienen autonomía y libertad de contenido y de discurso. Uh-huh. Sin embargo, en el sentido práctico, pues no se puede patear el pesebre, ¿verdad? Ok, sí, es difícil. Y hay variables muy, muy importantes, como el gobernador que esté en turno, el director que esté en turno, la misión de comunicación social, ¿no? Uh-huh. Que en algunas ocasiones es resaltar figuras políticas, otra es que se noten las acciones y las obras de gobierno, otra es que se atienda el arte y la cultura, otra es que se atienda todo, pero que tenga un esquema también atractivo para la gente. Entonces, creo que
en ocasiones sí las coordinaciones de comunicación social sí tienen que ver con los sistemas públicos, porque al final de cuentas estos están financiados por un dinero público, por un presupuesto público que viene a través de los congresos locales, de los gobiernos estatales, y tienen una relación muy, pero muy cercana, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí sí hay una línea muy fina entre la televisión de gobierno y entre la televisión pública, ¿no? Uh-huh. Que se puede romper con mucha facilidad. Para esto, por ejemplo, los organismos o estos sistemas públicos deben tener muy clara su misión y trabajar muchísimo en su corazón ideológico, la naturaleza del corazón ideológico, y también plantear objetivos estratégicos y un plan estratégico y tener muy claro qué es lo que busca, ¿no? Porque a veces se nos pierden esas misiones, ¿no? Por ejemplo, hay quien habla de que en las televisoras públicas hay pura programación política, ¿no? O sea, uh-huh. Están los columnistas, es que está el programa fulano que habla de tal cosa, pues es que también es su misión, uh-huh. ¿no? Y si comunicación social tenemos un sistema público de radio y televisión que nos va a ayudar, por ejemplo, a dar a conocer las líneas de acción de protección civil, de seguridad pública, de educación, sobre todo de protección civil. Por ejemplo, los sistemas públicos deben ser parte de los planes de contingencia, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo en este momento con mucha claridad que es el de la contingencia nuclear de Laguna Verde. Uh-huh. En este caso, el canal, que no es propiamente una televisión de gobierno, pero está sectorizado a comunicación social, está dentro de su obligación atender la prioridad de comunicación con base en una urgencia de radiación por algún problema que pudiera haber en Laguna Verde, pues, de manera específica, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay, por ejemplo, algunas otras contingencias, pues es el medio público y oficial donde va a correr la información de gobierno y de las estructuras. Entonces, tiene y no tiene una relación. Entonces, regreso al asunto de este plan estratégico. Entonces, el plan estratégico debe tener muy claro su misión, y una de sus tantas misiones, que es la promoción del arte y la cultura y la identidad, por ejemplo en el caso de Radio Televisión de Veracruz, atender las acciones y obra de gobierno, atender las contingencias ambientales, las de seguridad, etcétera, pues entonces sí cumple con una función de voz principal de gobierno del medio de gobierno, ¿no? Okay. Aunque comunicación social tiene una estructura muy chiquita para generar información, pero la estructura para difundirla sí es este sistema público. Entonces hay una relación y no hay una relación. Yo te diría que habría, por ejemplo, coordinaciones de comunicación social que tienen claro qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren decir, cómo van a utilizar el medio, si tienen planes estratégicos, plantean por etapas qué van a hacer, saben qué medio utilizarlo, cómo estructurar un mensaje y utilizan el medio para la difusión. Hay coordinaciones de comunicación social que no tienen ni idea, uh-huh. y pasan boletines, pasan metanotas, programan este evento, ¿me explico? No tienen ni idea. Creo que sí depende mucho de la misión y del plan que tenga esta coordinación de comunicación social, y depende mucho del medio público también defenderse al interior, su misión principal y su función sustantiva, y saberse apegar cuando es su responsabilidad atender estas responsabilidades como parte de una estructura de gobierno, y también atender su naturaleza de televisión pública y construir y dar contenidos que abonen a la población, ¿no? Ok. Esto, bueno, como ya lo comenté en la introducción, esto lo estamos platicando, digamos, en el marco de que la pasada celebración del grito de independencia a nivel federal, la transmisión por primera vez en muchísimos años, no sé si me atrevo a decir que la primera vez en su historia que la organiza el medio público y no, o en este caso una muestra de los medios públicos, porque aquí fue el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que agrupó en este caso al Canal 11, al Canal 22, y a otras estaciones radiofónicas también, pero digamos que mi premisa, y que por eso es que estamos hablando del tema regional como algo importante, es que para nosotros que somos de provincia, creo que esta eventualidad no es nueva. Y corrígeme si me equivoco, yo justamente quise hacer el ejercicio de ver las transmisiones de los gritos de otras partes, y hasta donde yo he sabido desde que entré a trabajar a la televisión pública, o sea, hace muchos años, todas estas transmisiones se llevan a cabo en las regiones, en los estados, por los medios públicos
cuando que apenas aquí es el caso, ¿no? Apenas estamos en la novedad. Y por eso platicar un poco de a quién le toca o quién es la TV pública, cómo diferenciarlo de las entidades de gobierno, porque entonces ahora sí platicamos de lo que es CEPROPIE y de qué se encarga. Me suena un poco a que CEPROPIE, que digamos en cuanto a nada más a los términos y a ponerlo con letras y palabras, CEPROPIE es el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, que según su propia definición documenta las actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal con material de video y audio para su difusión en los medios electrónicos de comunicación. Es decir, esto es lo que se reparte y entonces para los medios que obviamente no llegan a tener la cobertura o que no pueden estar cubriendo todas y cada una de las actividades en agenda del presidente, en este caso, CEPROPIE genera la señal y la comparte, que digámoslo así, podría ser un poco la función de las coordinaciones de comunicación social estatales. Igual estoy en el error. Mira, en este sentido, por ejemplo, CEPROPIE cumplía con una función formal de difundir de manera muy limpia y específica todas las misiones oficiales de la presidencia, ¿no? Uh-huh. Del gobierno federal, porque las primeras razones son pues discursivas. Uh-huh. El control de lo que se dice visualmente y los contenidos y las palabras del propio presidente es un círculo muy cerrado que sabe con precisión qué es lo que quiere. Okay. Entonces partimos de centralizar una estrategia discursiva del gobierno federal. Entonces cuando yo envié la información acerca del presidente, realizó su primer grito de independencia desde Palacio Nacional, donde no hubo la fiesta, bla, 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 es porque está cumpliendo con un objetivo de decir algo que en este sentido va a beneficiar a la imagen o abona a la imagen en este momento del gobierno federal. Me concentro en este caso porque es como el contexto en el que estamos. Uh-huh. Entonces, la función se propie, así como es el grito, como es el desfile, como son muchos eventos oficiales, como los informes a los estados, uh-huh. ¿no? Inauguraciones de obra, etcétera, ¿no? Todo esto es precisamente para cuidar la imagen del gobierno federal y hacerlo de la manera más limpia posible y entregarlo a los sistemas públicos, a las televisoras privadas y a todos los medios que quieran acceder a la información de la manera más limpia y ordenada, sin margen de error. Uh-huh. Y ahora, cuando digo sin margen de error, me voy a la parte técnica, que no se vea despeinado el presidente, claro. Que no se vea que se tropezó como lo hacía Peña con mucha facilidad, que no se vea que se atravesó alguien en la cámara, que uh-huh. no tengamos encuadres malos, que no claro. tengamos un penache en la figura del presidente, exacto. Una letra atravesada, sí. Que el encuadre sea correcto, que sea la imagen, cuando dice el presidente algo muy claro, que se vea en un video, no en un close, que sea incisivo. O sea, tiene también un fin narrativo que técnicamente se puede entregar a las televisoras públicas, que vayan al estándar técnico donde todo el mundo lo pueda recibir. O sea, tiene como esta finalidad y obviamente cumple también con una parte, con una sensibilidad política. Uh-huh. Vamos a suponer que el presidente, por X razón, se encuentra en un evento donde está una persona no grata, pues a alguien se le va a ocurrir, ¿sabes qué? Fulanito no lo tenemos que ver cerca del presidente porque no le abona su imagen. Uh-huh. Ten cuidado con la dirección, vamos a cuidar, señor presidente, usted va para este lado, para este lado, para este lado. Se coordina la parte interna, comunicación social, la oficina del vocero, etcétera, uh-huh. Y el titular de CEPROPIE para entonces decir, así será la transmisión, ¿no? Uh-huh. Y ahora que, por ejemplo, lo hacen los sistemas públicos, pues los sistemas públicos tienen una línea marcada, a ver, esto es lo que hay que cuidar y esto es lo que tenemos que hacer, y seguro hubo un productor general que se encargó de coordinar a las televisoras y decirles, que seguramente fue de CEPROPIE o de la gente del CEPROPIE, uh-huh. ¿no? Que esto va a suceder así y así y así. Yo te puedo decir que en mi experiencia, hace algunos años, cuando fueron las elecciones, no recuerdo el año cuando Peña Nieto uh-huh. Ganó las elecciones, las televisoras públicas que integrábamos o integran la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, tuvieron una reunión, tuvimos una reunión para charlar de cómo integrar la otra alternativa, el otro canal, la red. Uh-huh. Y en ese momento yo era subdirector de Radio y Televisión de Veracruz, director de televisión, y cuando hicimos esa reunión nos reunimos en México, en la Ciudad de México, para poder coordinarnos y decir, a ver, ¿quiénes son los sistemas públicos que quieren sumar a la cobertura de estas elecciones sin pertenecer a una uh-huh. estructura de gobierno,
a una televisión pública o una televisión privada. Simplemente vamos a hacer la otra opción. Uh-huh. Entonces pasaron la mano en algunos estados, ¿no? A ver, por ejemplo, dijo Jalisco, yo le entro, de Estado de México yo le entro, Tlaxcala yo le entro, Yucatán, San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Uh-huh. Todos los sistemas públicos que quisieron sumarse, entramos en esta dinámica. La verdad es que fue un trabajo un poco complicado, pero muy gratificante. Nos tocó a nosotros aquí en Veracruz coordinar a los sistemas públicos para hacer una red y entre todos centralizarnos y tener una cobertura nacional, cada quien con infraestructura desde su estado. Uh-huh. Entonces hicimos una cobertura nacional que se pudo transmitir a través de la propia red y todos los sistemas públicos que se sumaron la tuvieron, y fue un esfuerzo coordinado de manera independiente entre los sistemas públicos. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el papel de los sistemas públicos con CEPROPIE? Pues CEPROPIE, cuando no tiene infraestructura en un lugar o tiene ocupada su infraestructura, a ver, Veracruz, va a haber una visita del presidente, lo que tengas disponible lo necesito para la cobertura, yo llevo a satélite, va mi productor general y se encargan, por favor, de ayudarnos para esta transmisión, nosotros coordinamos. Uh-huh. Entonces el sistema estatal pone a disposición su infraestructura, okay, y apoya a CEPROPIE. Entonces hay un trabajo coordinado, obligado y no obligado, pero que naturalmente se tiene que dar, no se pueden pelear las partes. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí hay relación natural, sí hay obligación natural, aunque estas sean diferentes, y esto de que los sistemas públicos se encarguen de una transmisión oficial, pues no es novedad. Uh-huh. ¿No? Ya ha sucedido en diferentes opciones. El asunto es que ha pasado por el canal oficial, por CEPROPIE. Okay. ¿No? Okay. Y en esta ocasión pues vemos que al final de cuentas se centralizó una producción, se coordinó una producción entre otros sistemas públicos y se realizó de la misma manera que se ha realizado siempre. Que ahora yo creo que también... Perdón, nada más rápido, última nota, que creo, por lo que pude ver en toda la transmisión, fue exactamente igual que todos los años. Uh-huh. Misma dinámica, uh-huh, mismo ritmo, es una transmisión hasta rutinaria, uh-huh, si así lo queremos ver, ¿no? Entonces, si ves, no hubo error, estuvo bien cuidada la imagen del presidente, todas las tomas que se hicieron exteriores, todo fue exactamente lo mismo. O sea, si vemos como diferentes transmisiones, uh-huh, oficiales del presidente, son muy, muy similares. Entonces, no hubo novedad más que el cuidado en el discurso, porque la producción pues estuvo limpia, impecable como siempre. Ok, a eso también quiero ir, en el sentido de que, pues como dices, ya es como si fueran machotes elaborados para este tipo de transmisiones, porque no hay mucho que agregarle. Si le ponemos creatividad, a lo mejor pondríamos al presidente de cabeza o de lado, y entonces ahí la creatividad no aporta absolutamente nada a la narrativa. Pero quiero irme como a dos cositas. Uno, directamente sobre lo que fue la transmisión, porque pues estamos platicando mucho respecto a lo que es el tema del en vivo, ¿no? De lo que sale en vivo, pero también hubo una parte, aquí hubo una transmisión larguísima de mucho tiempo, desde las 4:30 de la tarde, que hubo toda esta suerte de bailables de los 32 estados de la República, y que también eso no requiere quizás más que el detalle de lo que está sucediendo en el escenario y con el público, ¿no? Un poco el color, pero también hubo esta otra parte intermedia entre el preludio del grito y ya lo último que estábamos viendo de estos bailes, que fue toda la parte que ya era, digamos, lo grabado, lo que requirió edición, que a mí me pareció en este tenor que estamos platicando, de que hubo una coordinación entre distintos canales, que bueno, para haber sido material generado por distintas entidades o de distintos lugares, a mí me pareció, como tú dices, muy impecable, pues, con quizás la única propuesta o diferencia que podríamos mencionar en transmisiones es el tiempo, porque la televisión privada no le va a dedicar desde las 4:30 de la tarde a una ceremonia del grito, como sí lo hicieron los sistemas públicos, y además dedicarle 1 hora y cachito extra a todo esto que parecía como un documental, que no era propiamente un documental, que era pues el contexto del grito a partir de historiadores, que yo no sé si tú lo viste, pero ahí sí yo tengo como mis
propios comentarios respecto a la aparición constante de un historiador que es parte del gabinete o del gobierno. Es decir, no deja de haber el discurso mismo del gobierno ahí, pero claro, digamos que también hay una parte que va desde lo grabado, lo editable, lo previsible, que pues también comunica, ¿no? Y que también es parte de un esfuerzo. pues es que exactamente a eso me refería cuando hablo de las coordinaciones de comunicación social, cuando tienen una estrategia definida y del discurso. Uh-huh. Entonces, a ver, los sistemas públicos tienen una responsabilidad federal Uh-huh. cuando hay una transmisión oficial y están obligados a transmitir en el horario marcado y en el tiempo marcado, Uh-huh. porque llega la instrucción desde la Secretaría de Gobernación. Claro. Entonces, es un deber federal con el que tiene que cumplir el medio público, porque al final de cuentas también es una instancia federal la que administra el tiempo aire de estas señales que son permisionadas, y ahora que ahora se llaman concesiones públicas, Uh-huh. que han votado a concesiones públicas para cumplir con esta transmisión. Entonces, por ende, los sistemas públicos estaban bien obligados a realizarla. Las televisoras comerciales tienen otras salvedades y pueden librarse de ciertas cosas. Cumplirán tal vez con alguna, ¿cómo llamarle? Con alguna atención diplomática o digamos por buena relación con alguna instancia de gobierno. Uh-huh. Pero los sistemas públicos obligadamente están a hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a este contenido histórico, logré ver muy poco, porque Uh-huh. la verdad es que prendí la tele ya un poco tarde, pero eso es efectivamente parte del discurso Uh-huh. en esta ocasión, digamos, de la ideología del gobierno. Exacto. En este momento. Uh-huh. No olvidemos que la primera dama es historiadora y es investigadora. Uh-huh. Y ha metido todos sus goles que ha podido, como ha podido, en donde ha podido. Claro. No lo digo de manera despectiva, ¿no? Pero sí lo digo muy claramente, ha metido las manos donde ha podido. Entonces, Uh-huh. esto claramente eso fue. Uh-huh. Incluso todo el espectáculo que se llevó a cabo, pues tiene un fin también, ¿no? Uh-huh. Propagandístico, discursivo. La canción que entonó Eugenia León a capela, no sé si alcanzaste a verla. Esa sí ya no la vi. letra es completamente el discurso federal, ¿no? Ok. Entonces, pues aquí es donde se coordinan todas esas partes, ¿no? Uh-huh. Y donde los sistemas públicos quieran o no le tenían que entrar, Uh-huh. ¿no? Entonces, creo que sí se notó muchísimo la mano del gobierno federal en la transmisión. Obviamente, aunque sean sistemas públicos, hubo un productor general que sabía perfectamente lo que hacía, que coordinaron de manera muy limpia, que se prepararon y salió muy bien. La verdad es que yo vi la transmisión bien limpia. Sí, a mí me gustó, o sea, digo, independientemente de si nos caiga bien o no el presidente y de lo largo que pudo ser, porque yo vi pedacitos de todo lo de la tarde y ya después sí vi todo lo grabado, ¿no? Que además, bueno, también es esta forma de entender otras caras que no sean las mismas que siempre veíamos en estos eventos oficiales. Ahora, bueno, creo que también eso es parte de la diferencia de lo que se ve frente a cámara, de los diferentes personajes que están, ¿no? Por ejemplo, hubo una representación clara, tanto del Canal 11 como del 22 en frente de la cámara, tanto que, por ejemplo, yo estaba leyendo los comentarios de Facebook de la transmisión en vivo y hubo muchísima gente que decía, bravo Canal 11, bravo Canal 11, y yo decía, no se han enterado que no solo es Canal 11, pero bueno, una de las cosas que ya que estás hablando y que, bueno, estamos haciendo énfasis en esto, tú que ya viviste todo esto, nada más para que la gente dimensione un poco, la gente que nos está oyendo, una transmisión de esta índole, ¿cuánto recurso humano, porque pues técnico mucho, y seguramente también nos lo dirás, económico, pues también seguramente mucho, pero ¿cuánto recurso humano necesitas? O sea, más o menos en una friolera así, ¿cuántas cámaras hay? ¿Cuánto tiempo requiere cablear todo lo que hay que cablear? Pues es un esfuerzote, ¿no? Voy a hablar de la parte técnica, voy a hablar de nuestro sistema, que está mi experiencia y lo que he vivido, pero a ver, la verdad es que son muchas instancias las que se coordinan. Por ejemplo, primero quién lleva el programa artístico, quién es el responsable de tener el programa, cuándo lo tiene completo, cuándo están conformados los grupos, la parte protocolaria del gobierno,
cómo es el protocolo de la ceremonia, que ahora una parte bien importante, es un punto de vista que tengo que resaltar, durante la transmisión lo que nosotros vemos de manera local siempre es grabado, porque obviamente no puede pasar primero el gobernador que el presidente. Uh-huh. Entonces en vivo la ceremonia del Palacio Nacional y con un retraso la ceremonia local, okay. Siempre. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es, o lo que se hace regularmente es atender a varias reuniones de coordinación en la que por lo menos la producción de televisión tiene que estar enterado, a ver a qué hora empieza el programa musical, quién lo lleva, cuáles son los tiempos, cuántos participan. Esa es la primera. Después, la producción de televisión se tiene que coordinar con la producción del evento. La producción del evento, que son los responsables de dónde va el gran sopor, dónde va el espectáculo, quién tiene el audio, dónde se escucha, por ejemplo, la música que escuchamos durante el evento en un escenario exterior, si hay un maestro de ceremonias, dónde están todos los ingenieros de audio, quién tiene la iluminación. Uh-huh. Para poder tener control de eso, nosotros tenemos que decir dónde van las cámaras, en dónde están ubicadas. Por ejemplo, en Palacio de Gobierno, para nosotros seguir la ceremonia, tenemos una en la Sala de la Bandera, 2 cámaras más en los pasillos para seguir el recorrido de la escolta, una cámara al interior del salón donde el gobernador recibe la bandera, una cámara justo en la torre de catedral para poder ver de frente el balcón del Palacio de Gobierno cómo entra la escolta, después cortar y entrar otra vez a la cámara que está al interior del salón. Uh-huh. Y a eso le tenemos que sumar la grúa. Okay. Después tenemos que contemplar que tenemos 2 sets de transición, uno al interior del palacio, donde regularmente entre el gobernador y algunos titulares de secretarías, algunos secretarios, y uno en el que está todo el tema de color el evento público. Entonces estamos hablando de que estamos utilizando 8 cámaras aproximadamente, una unidad móvil y alrededor de 40 personas, entre ingenieros, talentos, productoras, asistentes, porque además el asunto técnico todavía es más complicado. Por ejemplo, en Radio Televisión de Veracruz, cuando se monta la unidad móvil, se lleva la unidad móvil desde un día anterior a la locación, se realiza la instalación y tendido de cableado que lleva alrededor de unas 4 horas, uh-huh. Más los ajustes de producción, iluminación, ajuste de cámaras, temperatura de color, ensayo, pruebas del día anterior, uh-huh. ¿No? Iluminación, a veces se pide apoyo a la producción del evento para tener iluminación en el pasillo, la iluminación propia. Vamos a tener en la unidad claro que mientras se está grabando la ceremonia local, se está transmitiendo en vivo la ceremonia federal. Y después retransmitir, bueno, se hacen como muchos malabares, ¿no? Entonces se dirigen 2 sets con 4 conductores, se sigue la ceremonia y pues bueno, hay que estar en coordinación completamente con la producción del evento, porque nos dice ya va a iniciar la música, ya va a iniciar la ceremonia, ya viene el gobernador, ya va a salir a balcón, seguimos la pirotecnia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí es un poco complicado, pero también es muy rutinario, como se hace cada año y la gente tiene la experiencia de hacerlo, no sé, más de 20 años, por lo menos en el sistema público va a cumplir 40 años, uh-huh. ¿No? Creo que también es una tradición rutinaria, uh-huh. Siempre tiene sus detalles, todos los gobiernos trabajan de manera diferente, todos tienen perspectivas distintas de las cosas, y todos quieren ver cosas distintas. Hay quien le interesa mucho la figura del gobernador, hay quien le interesa mucho la figura del evento, el espectáculo, no sé. Siempre hay muchas variables, ¿no? Y en este caso, pues bueno, lo importante era favorecer lo mejor posible la imagen de la ceremonia y que no hubiera errores. Creo que también fue una ceremonia limpia, aunque creo que en esta ceremonia también hay tiempos muy largos, uh-huh. En los que se sigue el espectáculo, a veces innecesariamente, siento yo, pero pues bueno, hay que jugar mucho con los tiempos y la disposición de los secretarios del gobernador, de las entrevistas de color o aquellas que van a ser de manera pues más particular, ¿no? Como por ejemplo la del gobernador, ¿no? Puede ser antes o puede ser después de la ceremonia. Ok. Oye, ¿y permiten, o sea, digamos que dentro de los equipos que a lo mejor no tienen mucha idea de para qué son sus medios o cómo ocuparlos, se permite que el medio
haga una propuesta o no es negociable nada, o sea, es solo lo que ellos quieren o la televisora traduce esto que ellos a lo mejor no entienden o no saben cómo pedir, sobre todo en los primeros años, ¿no? Supongo. Pues mira, yo, como te comentaba, como es rutinario, yo creo que lo rutinario es la ceremonia. Eso no tiene ninguna modificación, cambio o alteración, porque pues así es cada año y hay que seguirla como tal. Okay. Pero en este sentido, por ejemplo, el sistema público, radio, televisión, tiene libertad de su programación previa, es decir, a ver, si la instrucción es que iniciemos con la transmisión a las 9 de la noche para ver el festival, los artistas, etc., nosotros medio decidimos si tenemos programación previa alusiva a, si tenemos algún programa alusivo a, o si simplemente entramos hasta las 9 con la transmisión como se nos pide. Podemos poner cápsulas, entrevistas, por ejemplo, a ver, hay cosas de mucho color que se han hecho, como entrevistar, por ejemplo, la Asociación de Charros, hablar sobre el deporte nacional, ¿no? Hablar con alguien, por ejemplo, que nos pueda hablar, algún historiador que nos hable con precisiones sobre el hecho histórico. Esa parte es muy libre, sí es libre. La ceremonia no la podemos alterar. Ok, a eso me refería yo, o sea, digamos lo que hay alrededor, porque pues sí, en efecto la ceremonia no se altera mucho. Y ya por último, porque creo que esto ya, digamos, me gusta este ejercicio porque creo que es la primera vez en el podcast que como entrevista platico con alguien que de la televisión pública, que es un tema que me gusta mucho, pero siempre lo agarro con muchas pinzas porque no es fácil, y menos en esta administración, que me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Cómo ves en esta administración a los medios públicos? En este sentido de que al principio que si vamos a hacer una BBC, que si no, pero entonces que sí le estamos haciendo más caso y lo apoyamos más, pero va cobijada siempre con la figura del presidente. Yo tengo mis asegúnes, yo lo único que creo es que, sea como sea, están tomando relevancia en la atmósfera mediática de México y eso me gusta. Ya como lleguen es otra cosa. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, a mí me parece muy favorable que sí tengan esta presencia a partir de la nueva ideología del gobierno y que se utilicen también los medios públicos como parte de la promoción de las acciones y obras del gobierno. Estoy de acuerdo porque está en su naturaleza. Lo que también creo es que se está centralizando la operación y se va a empezar a centralizar el discurso y las televisoras públicas van a empezar a perder libertad discursiva para atender su responsabilidad ante la ideología del gobierno federal y la propaganda que empezará a utilizar. No creo que todavía es muy temprano, aunque es casi el año del gobierno. Estamos como al medio año del gobierno todavía. Pero creo que es muy temprano. O sea, yo sí me esperaría que terminara el primer año y medio para ver qué sucede con los sistemas públicos, porque creo que todavía no lo veo claro. El problema sería que se centralice el fin discursivo y que no tengan recursos. Uno de los problemas que tuvo la televisión pública hace, no sé, unos 7 años, era la discusión de la financiación para la televisión, para la transición a la televisión digital terrestre, que ningún sistema público del país soportaba financieramente con sus presupuestos este cambio. Tan solo el presupuesto de la transición a la televisión digital terrestre de Radio y Televisión de Veracruz, te puedo decir que era más grande que el de CEPROPIE. ¡Ay, caramba! Era más grande que el de CEPROPIE por un buen tanto, ¿no? Parecía mentira, pero pues, híjoles, el tamaño de nuestro sistema público afortunadamente es muy grande, pero pues requiere de mucho dinero. Entonces, por eso transitaron de permisionadas a concesiones públicas para tener libertad de gestión de recursos para poder soportar esta transición, ¿no? Entonces, híjoles, yo creo que tendría que ser, híjole, no sé cómo decirlo, pero a ver, lo voy a decir, so pena de equivocarme o de expresarme mal. Si tienen que ceder en algún momento en su libertad de contenidos, esta se tiene que ver recompensada en presupuesto para hacer crecer adecuadamente a los medios públicos y fortalecerlos. Porque una de las principales carencias de los sistemas públicos son sus presupuestos. La televisión es muy cara, muy
cara, aunque últimamente se han abaratado muchísimo los costos, ¿no? Por las tecnologías, las nuevas tecnologías. Sin embargo, sigue siendo muy cara la televisión. Sigue costando mucho dinero, ¿no? En tiempo de uso de satélite, mantenimiento, operación diaria, combustible, o sea, por lo menos yo lo veo en nuestro sistema público, es un monstruo administrativo y hay que hacer magia con los presupuestos, la gestión de recursos para poder mantener un sistema público del tamaño del nuestro, ¿no? Que son 10 retransmisoras, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, muchísimo. Entonces, creo que deberían recibir un poquito más de apoyo si es posible. Ahora, yo solo estoy hablando de la prioridad de los medios cuando en realidad hay muchas prioridades del gobierno, ¿no? Como la educación, como la salud, ¿no? Claro. Pero si nos concentramos en lo nuestro, creo que ese es el peligro que veo, que se concentre la libertad de contenidos en una estrategia de comunicación social e ideología del gobierno federal y que no se dé el apoyo presupuestal a los sistemas públicos. Y además, entonces, pugnar yo creo un poco también porque para que ya la presencia de una red nacional o de una tercera opción o cuarta, por decirlo de alguna manera, porque ya llegó Imagen TV hace algunos años y quizás quitó esto de la tercera opción, pero que funcionen también como una red, porque la red está ahí y de pronto no hace la presencia necesaria de unificación, aunque durante todas las transmisiones de los medios se ven de pronto programas de uno de otro estado que se logran gracias como a esta cosa de la red, pero pues a nivel creo que nacional sigue sin tener relevancia el que son una sola, ¿no? O podrían ser. Yo creo que aquí es mucho trabajo de quien esté al frente de la red, el presidente de la red. El presidente de la red finalmente es el responsable de proponer esas estrategias. Llegó un momento, por ejemplo, que a mí me tocó ver que había un repositorio nacional de notas. Entonces Jalisco, Nuevo León no tiene televisión, creo, pública. Jalisco, Morelos, Yucatán, San Luis Potosí, todos, por ejemplo, ponían sus notas del día en un repositorio donde todos los estados tenían acceso y podíamos tener información nacional relevante como una estrategia de intercambio informativo, pero pues bueno, a los siguientes titulares no les interesa, ¿no? El intercambio de programación es muy importante. Sí. Nosotros en algún momento logramos colocar muchas producciones nuevas de mucha relevancia en los sistemas públicos. Te voy a hablar rápidamente de la serie de Veracruz 500 años, que para mí era un producto bien importante para haverlo colocado en la red, pero bueno, no sé si al director de nuestro sistema público le interesó colocarlo, pero creo que era muy relevante. ¿No? Entonces, depende mucho de las cabezas, ¿no? De las propuestas de los titulares. Y obviamente, pues híjole, de tejer redes al interior de la propia red, que entre los propios titulares se conozcan, que entre los propios titulares haya intercambio, ¿no? TV UNAM siempre estuvo muy interesado en transmitir, por ejemplo, los conciertos de Cumbre Cajín, los festivales de salsa, documentales, programas, TV UNAM, ¿no? Estuvo muy interesado Canal 11. Entonces, creo que depende también de las voluntades, porque, híjoles, no hace mucho me acabo de reunir con el director de Canal 22, con Armando Casas. Tuve la oportunidad de platicar con él hace unos días, de estar con él en México en el canal, porque ahora vamos a iniciar una nueva serie documental sobre las raíces afrometisas en Veracruz. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué padre! Y Canal 22 está súper interesado, y está bien entusiasta, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una iniciativa, por ejemplo, de la titular del Departamento de Medios Audiovisuales de la UB, de Arlet Barradas, ¿no? Arlet Barradas dijo, vamos a buscarlo, vamos a hacer esto, y lo vamos a lograr. Y lo mismo con la Conavio, ahora vamos a trabajar con la Conavio también, en generar contenidos que nos beneficien a ambos. ¿Y qué es lo que hace falta? La difusión, la promoción. Entonces creo que al interior de la red hay un músculo bien, pero bien grande entre los sistemas públicos, que lo único que tiene que hacer es coordinarse. Son dos reuniones en la red, una en mayo y una en noviembre. Creo que estas deben ocuparse para potenciar las producciones de todos los sistemas públicos y hacer intercambio. Nosotros en el canal teníamos una barra dedicada a la red por sistema público estatal y siempre teníamos un programa en la red y seguimos, o no sé si siga, ¿no? Pero seguíamos impulsando a los sistemas públicos que estaban interesados en intercambiar sus contenidos. Y la red ha logrado también cosas muy importantes, ¿no? O sea, se consiguió, por ejemplo, Plaza Sésamo a través de la fundación, se consiguió Plaza Sésamo sin costo más que el costo de copiado para los sistemas públicos para transmitir Plaza Sésamo, que es un programa didáctico muy importante. Cuando los Juegos Olímpicos, que por cierto no tuvieron los derechos, las televisoras privadas, que fueron de Slim, ¿no?
Exactamente, la Fundación Slim dijo, a ver, esto va a ser gratis para todos los sistemas públicos. Pues el que quiso y pudo, porque además tuvo la capacidad técnica, los transmitió. Entonces creo que se pueden hacer cosas muy, muy importantes a través de la red, siempre y cuando haya voluntad, capacidad de gestión y ganas. Pero pues bueno, creo que también los periodos de los titulares de la red son muy cortos, si no me equivoco son de 2 años. Uy, no, pues no les da mucho tiempo de nada. Yo creo que no da mucho tiempo, yo calcularía por lo menos 4 años, un periodo de 4 años, pero bueno, es un tema muy delicado que se tiene que tratar el interior de claro, la red. Pues bueno, y muy creo amplio. que sí, la red es muy grande, hay cosas muy padres en todo el país y ojalá tengamos mucha oportunidad de ver muchos contenidos. Y rápidamente para terminar, creo que tenemos que modificar los patrones de consumo y los sistemas públicos entrarle a los medios alternativos que están transitando precisamente a ser los medios principales y los medios tradicionales a ser los medios alternativos, aguas ahí. Y también yo creo que, perdón si me lo permites, también el entrarle a otros formatos, ¿no? También creo que nos quedamos mucho con las entrevistas y con las mesas redondas y hay que cambiar un poco también la estrategia, ¿no? Sí, creo que los sistemas públicos tienen que entrar a nuevos formatos y producir para nuevos medios. O sea, no copiar su programación en medios alternativos, tienen que producir, tiene que haber continuidad. De hecho, tiene que haber casi transmisión permanente, ¿no? Porque además el feed informativo de todo el mundo ahora está en el móvil. Y si las redes sociales son gratis, tu programación va gratis ya no en medio. Claro. Y ya cada vez es menos la gente que tiene televisión de paga. Cada vez y por ende es menos la gente que ve televisión abierta. Y todo el mundo se está yendo al streaming y al móvil. Entonces creo que hay que voltear y ya vamos muy tarde. Yo creo que vamos muy tarde. Y voy a poner un ejemplo así veloz. ¿Qué está pasando con los sistemas, con las televisoras comerciales más grandes del país? No le han entrado bien y les está yendo muy mal. Y están experimentando la prueba y el error ya sobre la marcha y se nota el error más que el acierto. Creo que en esta ocasión están como unos 5 años tarde y se ha visto, ¿no? En los índices de audiencia, en el consumo, en la venta, sobre todo en la venta. Yo creo que ya las marcas se anuncian por tradición porque les deja más las estrategias de redes sociales, ¿no? Pues sí. Pero bueno, es una discusión muy complicada y muy larga. Lo cierto es que la televisión pública, afortunadamente con esta nueva reforma en el ahora IFETEL, ¿sí? El IFT. Sí, el IFT, perdón. Pues bueno, tenemos más apertura, tenemos más canales en la señal abierta y creo que deberíamos aprovecharlo. Pues sí, porque además sigue habiendo, el judicial lo saca, sigue habiendo mucho y mientras más contenido mejor, nada más que también habría que ser cautelosos. Homero, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco enormemente tu experiencia, extraño mucho nuestros programas de Formato 7 Entretenimiento, ojalá que en algún momento podamos retomarlo aunque sea así a distancia, porque claro, se ponía padre el cotorreo y gracias no nada más por toda la información tan amplia que nos das y por todo este conocimiento que nos transmites, sino de manera personal porque, como te comentaba, con este podcast yo estoy celebrando 14 años de Ratona de TV. Hace 14 años saqué el primer post bastante idiota y bastante ocioso de Ratona de Televisión en el 2005 nunca. Y bueno, pues de alguna manera interrumpida o ininterrumpidamente aquí sigo con este formato. Creo que soy un poco necia, pero me dio mucho gusto compartir esto como una especie además de celebración de una plática que me encanta, que es sobre los medios públicos, y qué mejor que un muy buen amigo para cotorrearlo y platicarlo. Pues me ganas el comentario, al contrario, yo te agradezco mucho y me siento muy afortunado, muy agradecido que me invites con este programa al festejo y pues muchas felicidades porque, híjole, 14 años no se dice fácilmente y creo que estos esfuerzos de formalizar lo que uno quiere decir, no cualquiera los hace. Y creo que todos nos quedamos en la persistencia y 14 años es muy respetable. Así que gracias. No menosprecies tus primeros intentos porque han dado paso a muchos años de mucho trabajo. Muchas gracias. Te admiro y te respeto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y ya dejaré tus redes si es que quieres que la gente te sigue o te comente. Bueno, es que en realidad en mis redes no tengo información sustancial. Pero bueno, mejor los invito a que sigan a la red, a que sigan a los sistemas públicos, a que sigan a TLV y chequen todas las
las programaciones que hay disponibles en los sistemas públicos. Claro, y TeleV, arriba TeleV. Arriba TeleV, por supuesto, vean Veracruz 500 años cara a cara con su historia. Súper bien, muchas gracias, Homero. Pues de verdad que fue un enorme placer poder platicar con Homero, poder volver a hacer estos intercambios que eran tan sabrosos en formato 7 y que de verdad ojalá que lo volvamos a tener porque yo lo extraño mucho. Bueno, de hecho extraño muchas cosas, pero formato 7 es algo que extraño mucho, así que Jero, ponte las pilas, vuélvenos a convocar, aunque sea de manera virtual. Y pues nada, espero que para ustedes haya sido una reflexión interesante. Obviamente aquí todo lo estábamos platicando en el matiz y sobre todo desde nosotros como profesionales, como profesionistas, sobre todo más en el caso de Homero. Y hay muchas otras cosas, obviamente hay lecturas importantes que aquí solo las tocamos un poquito y que seguramente son lo más importante para mucha de la gente que nos sigue, que por ejemplo el tema más ideológico, etcétera, ¿no? Creo que vale la pena para mí, si es que ustedes llegan hasta este punto del podcast, recordarles que en este podcast no es que no queramos hacer una reflexión también de estas otras lecturas, pero principalmente tenemos el punto de vista del evento televisivo como tal y de lo que sucede como evento televisivo, a sabiendas de que hay muchas otras cosas que lo atraviesan. Entonces, seguramente habrá muchas más reflexiones. Si ustedes las tienen y las quieren compartir con nosotros, adelante. Por favor, escríbanme a mis redes sociales. Me encuentran como Ratona de TV en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube, que es también donde se suben estos podcasts, que además simplemente como podcast los encuentran en iTunes, en Spotify y en iVoox. Así que bueno, pues platíquenme, coméntenme, seamos todos reflexivos y seamos unos buenos ratones de televisión dialogando de estos temas con mucha pasión, sí, ¿por qué no? Pero pues también con mucha inteligencia sobre lo que estamos viendo y reflexionando y consumiendo y con la capacidad de separar, ¿no? Esto, digamos, un poco como cuando alguien come y es capaz de separar los sabores que aunque en su conjunto hacen algo delicioso, tienes la capacidad de decir, ok, separas los sabores y los entiendes como son en su conjunto. Nosotros separamos algunas cosas para que nuestro entendimiento de ellas también pueda ser un poco más claro y que haya más aporte al respecto. Me dio muchísimo gusto que me acompañaran en este podcast de aniversario. Ojalá pues también puedan decirme si les gustaría que hiciéramos algún intercambio de preguntas y respuestas en Instagram o algo así. De verdad me encantaría también saber para ustedes si tienen proyectos así y si los siguen. Y si de alguna manera lo que yo hago y empecé a hacer hace 14 años, pues les sirve de inspiración o les sirve de anécdota o les sirve para algo en su vida, me encantará de verdad saberlo y me llenará muchísimo porque a veces me sigo preguntando si hago bien haciendo esto. A veces las respuestas llegan solas y me gusta mucho saber que ayudo a la gente en algo, un poquitito, en lo que sea, en su vida diaria, con esto que para mí significa muchísimas cosas que ya les contaré. Yo soy Raquel, gracias por escucharnos y nos estaremos escuchando en un TV Podcast más porque créanme, vienen muchas más entrevistas con muchos más temas súper interesantes y bueno, creo que mientras pasa el tiempo esto se pone mucho mejor y a ver cómo nos va en los 15 años de Ratona de TV, bailecito, tiara, vestidito, que obviamente no me voy a poner porque ni siquiera en mi vida normal cuando cumplí 15 años lo hice, pero hagamos algo cotorro. Gracias, los quiero mucho. Bye.